Hola, mi nombre es Génesis Macías, soy estudiante de la carrera de Psicología Clínica del quinto nivel. Mi tema es el marco normativo de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son normas básicas necesarias para vivir como un ser humano, sin las cuales las personas no pueden sobrevivir ni desarrollarse con dignidad. Son inherentes al ser humano y universales. Las Naciones Unidas establecieron una serie de normas comunes sobre los derechos humanos cuando aprobaron en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Las Naciones Unidas han aprobado muchos instrumentos por los cuales son vinculantes a estos derechos y estados y tratan de utilizar como marco para debatir y aplicarlos. Como parte del marco jurídico, los derechos humanos son indivisibles y están mutuamente relacionados. También son interdependientes. Bueno, voy a hablar sobre las políticas de igualdad en Ecuador. Ya. ¿Por qué interviene el Estado en el desarrollo de políticas de igualdad? Se exigió que, al igual con respecto a otros grupos, la desigualdad debe ser combatida desde el propio Estado con políticas adecuadas para llegar a un fin a este. Ya. ¿Por qué las distintas administraciones tienen que adoptar medidas y asociaciones para lograr la igualdad y evitar la discriminación? La igualdad beneficia a tener un conjunto de sociedades y es un aspecto central de la vida económica, social, cultural y política. ¿Qué plazos se aplican a las acciones positivas? Las acciones positivas sirven para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho de las mujeres con respecto a los hombres, como por ejemplo, ¿en qué otros casos se aplican las medidas de acción positiva? La acción positiva surge en los Estados Unidos en la década de los 70 para utilizar con el conjunto colectivo de etnias y con las mujeres. También en Europa y en el Oriente Medio eran utilizados para combatir el tipo de desigualdad que había en contra de los hombres y con las mujeres, para defender sus derechos. Existen las políticas neutras que no tienen persecución en el género. No existe ninguna política que sea neutra, porque todas tienen una repercusión determinada en los hombres y en las mujeres. Ahora les voy a hablar sobre la unidad número 4, desigualdades de género en la educación superior. Como sabrán, esta barrera de estereotipos sociales ante las escuelas deben luchar denominantemente a través de socializaciones intencionales con construcción de modelos más libres y modelos completos que ayuden a construir un mundo mejor. La equidad de género y la inclusión como criterios de calidad de las instituciones de educación superior. El Pacto Internacional en los instrumentos de los derechos humanos son la Declaración Universal y son fundamentales entre 6 derechos que los voy a mencionar a continuación. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos de los Niños y la Convención de torturas y otras penas crueles que se deben a la parte jurídica de estos tipos sociales ante las escuelas deben luchar denominantemente a través de socializaciones intencionales con construcción de modelos más libres y modelos completos que ayuden a construir un mundo mejor.
la equidad de género y la inclusión como criterios de calidad de las instituciones de educación superior. El Pacto Internacional en los instrumentos de los derechos humanos son la Declaración Universal y son fundamentales entre 6 derechos que los voy a mencionar a continuación. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos de los Niños y la Convención de torturas y otras penas crueles que se deben a la parte jurídica de estos. Tienen que adoptar medidas y asociaciones para lograr la igualdad y evitar la discriminación. La igualdad beneficia a tener un conjunto de sociedades y es un aspecto central de la vida económica, social, cultural y política. ¿Qué plazos se aplican a las acciones positivas? Las acciones positivas sirven para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho de las mujeres con respecto a los hombres, como por ejemplo, ¿en qué otros casos se aplican las medidas de acción positiva? La acción positiva surge en los Estados Unidos en la década de los 70 para utilizar con el conjunto colectivo de etnias y con las mujeres. También en Europa y en el Oriente Medio eran utilizados para combatir el tipo de desigualdad que había en contra de los hombres y con las mujeres, para defender sus derechos. Existen las políticas neutras que no tienen persecución en el género. No existe ninguna política que sea neutra, porque todas tienen una repercusión determinada en los hombres y en las mujeres. Ahora les voy a hablar sobre la unidad número 4, desigualdades de género en la educación superior. Como sabrán, esta barrera